tal, amigos? Soy Adrián Rueda y les quiero dar la bienvenida a esta mesa de debate que tenemos un invitado especial este día. Quiero presentar primero a Ernesto Osorio, compañero periodista, uno de los periodistas que más le saben estos temas de la capital, de la grilla. Y tenemos a Armando Tonatiu González, ¿Case o Case? Es lo que te va a dar, Case. Pero te dicen Case, pero es Case. Sí. Armando Tonatiu González Case, que es un nombre raro. Él es diputado del PRI, es coordinador de esa fracción en el primer congreso de esta ciudad. Bienvenido, Armando, gracias por venir. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Ernesto. ¿Cómo te dice, Armando o Tona? Tonatiu. Tonatiu. A donde llego siempre digo Armando y me terminan diciendo Tonatiu en cuanto saben que... Oye, a ver, vamos a empezar. De por sí tu partido estaba muy disminuido aquí en esta gran capital y después de estas elecciones, pues quedaron peor. ¿A qué se quedan? ¿Se van a quedar todavía en el partido? ¿Todavía tiene remedio tu partido en la ciudad? Claro, sí. Sí tiene remedio en cuestión de que dejen llegar a los liderazgos que tengan que ser los más reales de la ciudad, no nombramientos como sucedió, por ejemplo, en la administración pasada a través de gobernación, que te mandaban a estos supuestamente líderes para presidentes del partido, pero que en el caso de uno, pues, hay que ser honestos, trabajo territorial no lo existía. En el caso de la presidenta que tuvimos, traía su trabajo territorial, pero a final de cuentas no es un trabajo que a lo mejor englobe lo que es la Ciudad de México, el conocer muchas de sus colonias, calles, pueblos, unidades habitacionales, inclusive tradiciones, el tener que recorrer a todos esos líderes, saber quiénes están en tal zona, a qué grupo pertenecen. Entonces, cuando no existe todo eso, sí se te complica, y más aún cuando no sales a la calle. Tuvimos antes de esas dos una anterior dirigencia que salía a las calles, que empezó a crear preocupación en el gobierno local e inclusive hasta algunos internos a nivel nacional, en el sentido de que estaban viendo esta movilización y que en las encuestas estábamos subiendo. Entonces, el PRI... Cuauhtémoc Gutiérrez. Sí, el PRI, siempre lo he dicho, el PRI es un buen partido, pero al igual que como en muchos otros partidos que han habido malos priistas, eso es otra cosa. Por ejemplo, a nosotros nos echaban en cara lo de César Duarte o lo de Javier Duarte, cuando yo en la vida los conocí. A mí nunca me invitaron ni un café en Veracruz, ni un pancito allá en ¿dónde era César Duarte? Chihuahua. Nunca me invitaron algo para comer, por ejemplo, en Quintana Roo, Roberto Borges, pero sin embargo, cuando salías a la calle, sí te los echaban en cara, ¿no? Y entonces es la parte que te tienes que aguantar, es la parte que le afecta al partido, pero que sin embargo no somos igual que ellos, ¿no? ¿Cómo ha servido, aprovecho para saludarte, sí, Tonatiu, cómo ha servido a ustedes estas experiencias y derrotas electorales? Parecería que no han podido encontrarle la bolita ni la fórmula para poder recuperar el camino. Yo recuerdo hace un par de años que hablaba con Cuauhtémoc Gutiérrez y él me decía que después de 1997 el partido se fue de la Ciudad de México y solamente hubo un movimiento dentro del PRI, que era el movimiento territorial, que le encabeza, el grupo en el que tú participas, que fue el que se quedó a hacer el trabajo territorial y a rescatar el trabajo en las calles. ¿Qué es lo que ha faltado en estos últimos procesos electorales, en donde en lugar de recuperar esa territorialidad e ir para arriba, van descendiendo? El improvisar, el que de repente te venga una dirigencia nacional y te diga ahora te va cierto personaje que en la vida lo habías visto. Por ejemplo, en nuestro caso lo acabamos de vivir, Mikel Arreola, nos lo mandan de candidato, nunca lo habíamos conocido. De repente supuestamente es nuestro candidato priista, cuando él de repente decía también que era candidato ciudadano. Entonces, mientras no exista una conexión o un enlace entre los priistas y sus liderazgos, pues eso te lo complica todo, la gente no se identificaba con él. Entonces, mientras no se vaya viendo esa situación de que te pongan a alguien de arraigo, de las bases, que tú te identifiques con él, pues te van a mandar personajes de este tipo. ¿Por qué esperar a que les manden a alguien? Hay que decirlo ahorita, porque ahí te voy a dar un dato. Hay que decirlo ahorita, Mikel, por ejemplo, nos deja multas de más de 7 millones y ahorita el partido está endeudado y ahora quien vaya a ser el próximo dirigente del partido las va a tener que pagar, pero por alguien que no fue decisión de los priistas de la capital, sino de la dirigencia nacional. ¿Y por qué toca esto? Porque en algún momento, cuando Beatriz Paredes fue dirigente nacional,
ante el temor de lo que existía en la Ciudad de México, que inclusive, no sé por qué la fobia, pero la dirigencia nacional del PRI la volvió como un tipo reclusorio, que ahora si pasas ya no parece un partido político nacional, sino parece un reclusorio lleno de rejas, guardias, rejas, púas y demás. A eso conllevó que también cambiaran los estatutos del partido en la asamblea. Entonces todo lo que vean medio complicadón, la dirigencia nacional lo puede atraer. Entonces, en caso de que los priistas de la Ciudad de México nos opongamos o no estemos de acuerdo, la dirigencia nacional lo atrae y tiene la facultad de nombrarte al candidato a jefe de gobierno, la lista plurinominal, esto, aquello. Entonces, a través de ello te amagan y o tratas de sobresacar las cosas ahí más o menos bien, o la otra sería lo que siempre han querido, que abandonemos el barco y les dejemos el camino libre, pero cosa que tampoco vamos a hacer. Oye, Tona, a ver, un par de cosas de lo que pregunta Ernesto y que ahorita comentas. Primero, ¿por qué son las multas? Eso que yo desconocía, las multas que tienen por 7 millones, dices. Pero ustedes, al principio de la plática decías que son los únicos que se han quedado, ya lo decía Ernesto, desde el 97, el PRI se vino a pique y ustedes han perdurado. Pero cada elección reclaman lo mismo, el reconocimiento, y cada elección ¡paz!, les dan palo. Hacia adentro, no hacia adentro, la dirigencia nacional creo que es claro que no los quiere, por algo, por lo que sea, pero ustedes se aferran a estar. ¿Tú cómo ves eso? Pues mira, de entrada sí somos necios y tercos porque hemos tenido ofrecimientos de otros partidos políticos, de algunos personajes de la política nacional en que nos han dicho... ¿De quiénes? Varios de ellos. Unos panistas, otros perredistas, inclusive varios que ahorita están en Morena y que de repente te dicen, pues ya qué hacen allá, y yo, pero también qué vamos a hacer allá, si allá ya están hasta con cola y fila para las siguientes elecciones. O sea, nada más sería irte a formar en algo que posiblemente también sabrán cómo remediarlo los morenos, pero tendrán ahí su carnicería, porque como saben que ahora todos ganan, ¿qué pasa? Que ahora todos se quieren ir para allá. Nosotros creemos y sabemos que con el trabajo de campo, con el territorio, caminando la ciudad, yendo a visitar a la gente, activando a los priistas, los volvemos a aprender. El problema es que ha existido este abandono, pero en el momento en que tú los visitas, en automático empieza a haber ese cambio. O sea, sí hay priistas todavía en la claro, ciudad, muchos. Inclusive yo veo a muchos morenos que añoran o de repente les causa nostalgia el PRI, pero pues ya les tocó irse por ese camino fue que llegaron ya a donde están. Inclusive nosotros internamente lo hemos platicado, si a lo mejor ya nos hubiéramos ido, muchos de nosotros ya hubiéramos sido a lo mejor delegados, ahora alcaldes, diputados federales, a lo mejor nos hubieran ofrecido un cargo en alguna administración tanto local como federal, pero sin embargo nos hemos quedado en el partido, queremos al partido, sentimos al partido, traemos la camiseta bien puesta y sí, insisto, hay que salir, trabajar con los priistas. Nos han dicho que nos vayamos, nosotros no vamos a claudicar en el sentido de que vamos a recuperar la dirigencia. El quitarte el yugo de tener gobierno federal ayuda mucho porque hay cosas que a veces ya ni sabes. Por ejemplo, yo era secretario general cuando Enrique Peña Nieto era presidente de la República y nos mandaban decir es que tienen que hacer esto porque lo dicen desde Los Pinos o tienen que hacer aquello porque dicen de gobernación y lógico en la vida, yo creo me contestaría Peña Nieto o Osorio Chong en su momento para preguntarle y ratificar lo que ellos estaban mandando, si era cierto o era mentira. Entonces pues no te tocaba más que ser institucional, porque eso sí dirán lo que digan, pero el PRI si algo tienes que sí son institucionales. Muchos de ellos no nos quieren, porque como bien comenta Ernesto, desde el 97 que perdemos el poder en la ciudad y que desde ahí no lo hemos vuelto a ver, salvo en algunas alcaldías y en algunas diputaciones locales, incluso en unas federales, nosotros nos quedamos y fuimos ese dique que inclusive los opositores al interior del partido nos lo han reconocido, que si también no hubiéramos estado nosotros, la situación estaría peor, porque de una u otra forma hemos sido fiel de la balanza en no permitir el agandalle, que también sigue pasando en el partido, que de repente si alguien no queda con un cargo de elección popular o en la lista plurinominal de otro estado de la República, te lo mandan a la Ciudad de México porque era la caja que veían ahí para acomodo de muchos que no tenían ya cabida en sus estados. Por ejemplo, nos tocó con César Camacho Quirós, que en la lista plurinominal uno de sus argumentos fue que iba a poner en la cuarta circunscripción, que es la que nos corresponde,
a un líder de petroleros de Veracruz, ¿no? Y le dijimos, pues sí, pero la Ciudad de México no tiene pozos petroleros. Pues sí, pero aún así nos lo pusieron de plurinominal y fue diputado federal. Y entonces cuando tú veías de los diputados de la Ciudad de México, ¿cuántos eran? De 7, 6, nada más era uno. Los demás eran de otros estados que te venían a sembrar acá. Entonces, por eso es que también el PRI de la Ciudad de México ha sido como muy tentativo para varios, y más lo que representa internamente en las elecciones para una dirigencia nacional y demás, competitivamente, hablando de consejeros y demás, estamos al mismo nivel que Veracruz, que el Estado de México, entonces internamente también la Ciudad de México pesa mucho. Oye, ustedes, bueno, lo refieres ahorita nuevamente, siempre han estado pues a expensas de lo que les dictaba el partido a nivel nacional o el gobierno federal. Pero ustedes como movimiento territorial, como una expresión dentro del PRI de la Ciudad de México, ¿no ha llegado un momento en el que se hayan preguntado por qué no salir nosotros y ahora sí dar el manotazo y decir traemos el liderazgo, traemos los grupos sociales, traemos los sectores populares, podemos salir adelante en tal demarcación, podemos salir adelante con tantos candidatos para una elección intermedia, por ejemplo, que pudiera haber para diputados locales, pero ustedes yo creo que se han pasado de leales, han excedido un poco la lealtad y no han podido destacar. En ese contexto te quisiera yo preguntar, ¿crees que la imagen que lamentablemente se dañó de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre sea el dique como para que ustedes como grupo político, con su propia militancia puedan destacar en la Ciudad de México? ¿Qué tanto influye o no la figura de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Porque lo vimos hace poco, intentó regresar y en cuanto regresó fueron otra vez acusaciones, señalamientos y como que se volvió a replegar. Sí, bueno, de eso que comentas, primero decir que si algo tiene el grupo, es que cuando se compromete en algo, tiene la palabra. Y yo creo que inclusive a veces hemos dicho que somos muy inocentes en ese sentido, porque por un lado nos tachan de agresivos, guerrilleros, vandales, que somos muy nos manejamos con actos vandálicos, violentos, de todo tipo, ¿no? Pero lo que sí tenemos es que cuando empeñamos la palabra en algo, la cumplimos. Y la hemos empeñado varias veces. En su momento, cuando fue Roberto Madrazo contra Montiel, pues dijimos, no sabemos cómo está el país, pero la Ciudad de México va a ser territorio Montiel, ¿eh? Y Madrazo lo supo. Tan es así que cuando llega, todo por ayudar a María de los Ángeles Moreno, nos expulsa del partido. Fuimos el primer caso que se daba en la historia de la expulsión de 7, 8 miembros de nuestro grupo, que a la semana después de que eligen en ese lapso a María de los Ángeles, nos regresan los derechos y volvemos a estar en el partido. Si hubiéramos cometido una falta, el propio tribunal nos hubiera ratificado la expulsión. Entonces, esa parte ha sido una de nuestras debilidades, que comprometemos la palabra. Bueno, debilidades para muchos otros, nosotros lo seguimos viendo como un acto de fe, de lealtad, que no existe muchas veces en política, porque existe mucho la grilla, donde te dicen una cosa, pero a la hora de la hora te hacen otra. Y por otro lado, pecar de sinceridad, que es lo que creemos nosotros y hemos llegado a la conclusión. Cuauhtémoc pecó de sinceridad porque dijo algo que es muy cierto. César Camacho nunca fue su amigo, ni son amigos. Y se le ocurre a Cuauhtémoc en una entrevista decir que César Camacho no es su amigo porque nunca se han ido ni a comer, ni a echar un trago, bueno, ni unos cacahuates en una cantina. Pues no son amigos, se conocerán del partido, pero amigos no son. ¿Y qué sucedió? Que creo que eso molestó. Después Cuauhtémoc ahí comentó: ya se acabó la época en que el Comité Ejecutivo Nacional o la Presidencia de la República va a decidir los candidatos en la Ciudad de México. Eso los va a decidir la gente, sus propios militantes en el territorio. Si hay que abrirlo a las bases, las elecciones, para que se elijan a sus candidatos, pues se van a abrir. Y eso no gustó. Y estamos seguros que de ahí vino que se fraguó todo esto en contra de él. Se armó, porque digan lo que digan, fue en un gobierno opositor, con una procuraduría opositora, con un instituto electoral opositor. Y si hubiera cometido las faltas que supuestamente se dijeron, pues en alguna de esas hubiera salido culpable. ¿Y cómo es posible que se llevó casi 3 años de investigación, que mandaron llamar a más de 300 personas a declarar y no hubo ni una sola declaración o acusación en su contra? Entonces todo esto fue armado, lógico, se generó. Yo me imagino que ante un poder tan grande como a lo mejor es el Comité Ejecutivo Nacional aunado con la Presidencia de la República, te dejan ir una andanada mediática,
pues te generan toda una nueva vida y estilo de vida que te crean y que no es ese, pero ya te lo hicieron. Y entre que sí que no, queda el estigma y sales a la calle y ya de esa forma te ven, porque así te lo hicieron. Pero sin embargo, ahorita, por ejemplo, me consta cómo los líderes le piden a Cuauhtémoc que vuelva a reactivar recorridos, que vaya a ver a la gente, porque la gente pues, lo ve como un líder real, verdadero, y que va y les habla y les dice, ahora sí como él también lo comenta, les dice la neta de cómo están las cosas. O sea, no es ir a grillar ni a escuchar, como dicen también por ahí, un choro mareador. No, es decirles cómo están las cosas, cómo se pueden cambiar varias de ellas, pero con la honestidad y ahora sí que con la honestidad de la versión que él trae, del discurso que él trae, porque grillos nunca hemos sido. Y parte de eso nos ha afectado para los grandes tótems. Pero en cuestión territorial, pues es lo que nos ha generado simpatías. Tan es así que por eso seguimos siendo el grupo que más sobresale del PRI en la ciudad y el grupo que me han comentado varios amigos de otros partidos políticos, y lo digo de Morena, PAN, PRD, Verde, Ecologista, de muchos de ellos, que es el único grupo que se mantiene al interior de un partido unido, como una amalgama, porque lo hemos visto en el PRD, tenía cierto grupo fuerte, ya se desboronó, en el PAN también, en el Verde igual, y me dicen, de una u otra forma vemos que su grupo siempre están los mismos, jalan más liderazgo, van creciendo, siempre se da la oportunidad de que todos tengan la posibilidad de ser, por ejemplo, candidatos, no siempre son los mismos en lo mismo, sino se abre, se les da el chance a todos y todos ellos lo aprovechan, y lo que sí les decimos, ya que van a ser candidatos, aprovechan para conocer gente, que los conozcan, que los escuchen, que vean qué propuestas traen, qué ideas traen, y eso es lo que nos ha fortalecido, por lo menos como grupo al interior del PRI. Ahora ya teniendo de nuevo la dirigencia, que es por lo que vamos, también lo quiero dejar bien en claro, pues verán que va a haber un PRI más activo, más crítico, más movilizado, teniendo que salir a las calles. En su momento yo llegué a tomar delegaciones porque a los priistas no les hacían caso, y eso a la gente le encantó, porque no los volteaban a ver. O sea, ahorita va un priista a una alcaldía y no te toman en cuenta. Pero si ya nos organizamos los priistas y vamos más de 1,000, 1,500, 2,000, créeme que sí nos voltean a ver, y eso le agrada a los priistas, porque hay muchos abandonados, pero en el momento en que tú sales a la calle, te voltean a ver y regresan. Y que se han ido por el abandono, ¿no? Oye, Tona, lo preguntaba Ernesto de una manera caballerosa, que se pasan de leales. Sí, Creo que se pasan de tontos. Sí. ¿Por qué si les hacen en cada proceso lo mismo? Tú hablabas de Mikel Arreola, el último, que se los impusieron y lo conocían. ¿Y por qué lo aceptan? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué dicen, no, no va? Si ustedes tienen aquí. Pues porque también, mira, parecemos tontos, pero no somos tan tontos. Sabíamos la situación que estaba viviendo el país, los tiempos que estábamos pasando, y que tampoco íbamos a sacrificar, ya siendo honestos, a alguien de nuestros cuadros, a mandarlo a una guerra que se veía muy complicada. También hay que ser honestos y hay que ser realistas. Cuando ves que Andrés Manuel trae esos números, que aunado a ello jala los mismos números para Claudia Sheinbaum, pues sabemos que es una situación complicada, y si no traes el apoyo de tu dirigencia nacional ni de la presidencia de la República, no tienes con qué recursos competir, pues también siendo realistas, sabemos ubicar nuestras batallas. Entonces, tontos, pero no tanto. Entonces, pues ya ellos lo pusieron, ahí están los resultados, ¿no? Mira, para no salirnos de eso, quedaste que, bueno, más bien yo te pregunté el porqué de las multas que les dejaron una, y ahorita que te preguntaba Ernesto, hablaste que van por la presidencia del partido. ¿Con quién van? ¿Con Israel Betanzos? Sí, el candidato es Israel Betanzos. Ah, ok, Israel. El exdiputado. Ok, y ¿cuáles son las multas? Bueno, las multas, como bien saben, apenas en el instituto se está dando a conocer cómo van a quedar las prerrogativas de cada partido político, y en base a ello nos están informando la gente que nos representa en este instituto que traemos multas por Mikel Arreola. Apenas nos las van a hacer llegar exactamente. ¿No sabes por qué? Exactamente, no sabemos por qué es, pero sí son multas que se generaron a través de la campaña de Mikel Arreola,
de algunos detallitos de otros candidatos, pero muy mínimas, pero las multas fuertes vienen por el candidato a la jefatura de gobierno. Que dijo que no era candidato del partido, pero Que, finalmente el partido pues, asumió que iba a tener... Pero mientras ya nos dejó multas, hubo descontento, tan es así que pues, nosotros somos un grupo de avanzada, con tendencia centro-izquierda. Yo en mi caso, al igual que Cuauhtémoc en su momento, Israel, varios propusimos el aborto. Yo lo propongo en la cuarta legislatura con mayoría perredista, fui el primero que lo propone y me apoya, lógico, el PRD y por eso es que sale. Propuse la eutanasia, hemos propuesto la castración química, o sea, siempre traemos temas de avanzada que a lo mejor espantan, pero que ahí están. Como el asunto de la meditación. La meditación apenas para el yoga. bullying en las escuelas. Es buena. Yo propuse, bueno, que no me crean, sí me reuní con maestros y me dijeron, mira, ya lo platiqué con varios, acabamos de presentar una iniciativa, me dicen, a ver, el bullying puede ser que venga desde la casa y es cierto. Ahí viene una propuesta para el bullying desde la casa, pero ¿dónde lo vivimos más? En las escuelas. Sí, a ver, escuelas, claro. ¿cuántas personas no tienen hijos y tú lo educas muy bien en tu casa? Pero el niño al año, 2 años de ir a la escuela, de repente te llega en la noche y ya te sabe más groserías que las que tú te sabes. Sí. ¿Y dónde las aprendió? En la escuela. Claro. Y al mismo tiempo que aprenden las groserías, aprenden a agandallarse a los compañeritos. Y a lo mejor puede causar gracia porque en muchas personas, pero pues si también no hacemos ese tipo de acciones, entonces nos quedamos sentados. Yo en mi caso, de carácter de legislador, entonces nada más... Digo, qué bueno que se aviente. No, y qué bueno que lo sacas y lo aclaro, ¿no? Porque así como me meto me meto en la eutanasia, me meto en el aborto me quemaron una camioneta, me llegaron un día Armando Martínez, el abogado de los católicos, con 1000 católicos afuera de la asamblea en aquel entonces, los recibí, sí, claro. En varias ocasiones en mesas de debate nos dimos nuestros agarrones y le entramos a todo. Entonces, como le podemos entrar a temas nobles, también le entramos a temas escabrosos y bueno, nos relajamos. Ahora, ya que estás hablando justamente de estos temas, tengo entendido que el pasado fin de semana tuvieron su reunión plenaria. Sí, que lo hicieron aquí en corto para que no se oliera tanto, pero sí nos gustaría saber, además de esa propuesta, digo que se escucha bien, más allá de la sorna, creo que sí, hay que sentarse a reflexionar bien si sirve o no sirve y hablarlo justamente con quienes puedan evaluar lo que serían los padres de familia. Pero más allá de este tipo de propuestas, más o menos que nos pudiera decir cuáles son los temas en los que viene su agenda legislativa para este periodo ordinario. Pues mira, yo sigo insistiendo y por respeto a mi grupo parlamentario y por experiencia van a ser temas de avanzada, nos vamos a meter en casi todo, en muchos de ellos donde Morena no se va a poder echar para atrás porque supuestamente ellos también son de avanzada. Pero lo que sí me pidieron los compañeros del grupo parlamentario y que yo lo secundé totalmente porque yo ya lo viví, es cuidar un poco lo que traemos, porque está existiendo mucho el fusil legislativo. Okay. ¿Qué sucede? Que yo digo, voy a proponer cierta situación para los bosques y de repente a los 2 días vemos que alguien de Morena lo está ya subiendo y se lo están aprobando. Entonces, por lo menos que sí quede el antecedente que quien lo propuso fue el PRI, antes de que te lo fusilen. En el caso de la cuarta legislatura, cuando yo propongo el aborto, a la semana se suban otros partidos queriendo proponer también el aborto, pero con una ley muy light, donde nada más tú podías ir a abortar y nada más. La nuestra sí venía complementada con apoyo psicológico, psiquiátrico, el que platiques con varias personas para que antes de que quieras practicar legrado, a lo mejor te eches para atrás, o sea, venía más completo. Entonces sí hemos vivido ya mucho el fusil legislativo, que como grupo parlamentario lo que decidimos es que los temas que traemos que van a estar buenos, van a abrir, no los vamos a abrir hasta que en su momento los presentemos, porque si no, de repente hemos visto que sí son muchos de Morena los que votan, pero muy pocos los que presentan cosas serias bajan la mano y de veras y que creen que nada más es ser diputado, es ir a suscribir la propuesta de tu compañero diputado cuando no hay necesidad. Si un diputado de Morena presenta algo, no hay necesidad que otro diputado de Morena se suscriba, pues como grupo parlamentario lo están presentando, entonces... Y además 3 o 4 veces que lo repitan, ¿no? No voy a decir nombres, pero su trabajo legislativo es el ir y suscribir lo que presentó su compañero del mismo partido, ¿no? Que son entonces la mayoría. Oye, Tona, ya que hablas del trabajo legislativo que realizan actualmente en el primer Congreso de la Ciudad y esta
mayoría absoluta casi que tiene Morena. No la tiene. No, con sus aliados. Casi con sus aliados. Pero sí hacen operación política, y te pongo como ejemplo, a nivel federal, la Guardia Nacional, parece que no la cabildearon por mucho que tengan muchos legisladores. Aquí en el Congreso pasa lo mismo, porque no la completan, tienes razón, ni con sus aliados, pero sí cabildean con ustedes. Hay alguien de Morena que se acerca con los grupos y dice, vamos a sacar esta ley, ¿cómo la ven? Sí hay cabildeos. Mira, hay algunos diputados de Morena que traen experiencia, porque hay que recordar que fueron diputados del PRD. Sí, Lalo Santiago, del PRD, sí. Porque ahora resulta que ven al PRD como el peor enemigo de la historia, cuando pues ahí militaron ahí y ahí hicieron varias cosas, ¿no? Sí. No, Lalo Santillán, por ejemplo, es mi amigo, pero pues él viene desde el PRI, yo lo conozco desde el PRI, o sea, él trae cuna priista, ¿no? Es de los ahora muchos morenos que andan por allá, pero que traen cuna priista. Pero ¿qué pasa? Que son muy pocos con los que traen experiencia. Y digan lo que digan, yo ya se los he dicho, se quejaban del PRI o a lo mejor posiblemente hasta del PRD, pero les falta el tacto político, la operación política. O sea, no hay operación de Morena. Apenas la están como que empezando a conocer, a agarrar, el ya sentarte contigo y medio platicártelo antes, porque muchos de ellos como que también son muy soberbios, pero sobre todo como desconfiados, entonces como que mejor no te lo dicen porque eres priista, y si eres priista, pues eres lo peor que existe o en si la me historia. vieron hablando con un priista, vayan a decir que sí. Entonces como que apenas lo están haciendo, pero lógico le está faltando. Ahí tenemos el caso de los basificados, que son 77 trabajadores que agarraron y cortaron de tajo, y yo se los dije, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, a la intérprete, yo la conozco desde la cuarta legislatura y desde antes, y lleva más de 20 años ahí, y la metieron en el paquete, o un señor ¿quién va a hacer esa que chamba, todos no? conocemos, que se llama, ya tienen, y aparte sí. las consiguieron de volada, pero antes no tenían, la tuvimos que traer un día el diputado Gaviño y yo para decirle que por ley aparte te piden que tengas alguien que esté interpretando todo lo que hables para las personas minusválidas, pero por otro lado está una persona que todos conocemos también de toda la vida, que estaba en pagos, que es el famoso señor Don Pepe. Sí, don Pepe. Y también se lo llevaron entre las patas, y como ellos se llevaron a varios más, o sea, no hubo un trabajo de ir haciendo un análisis de uno por uno, ver quién sí, ver quién no, porque a lo mejor un aumento de sueldo. Llevan como que prisa de querer Entonces, marcar algo, ¿no? hacen eso y acaba en este Les problema. va a costar una lana. Y hay otro tema, que es el canal del Congreso, Exacto. que tampoco nunca se operó, y que también traen una bomba de tiempo ahí con Ricardo Rocha, porque no se platicó con él, no se le expuso la situación financiera de lo que traían ellos, de querer reducir Pero sueldos esos temas y demás. no pasan por la Junta de Coordinación Política, en donde están todos antes. Pasan y se les sugieren algunos, pero uno cree que al ser ellos la mayoría sí se sientan y lo platican, y pues ahorita, por ejemplo, Ricardo Rocha trae mucho el tema de la verdad del Congreso, de que nunca hablaron con él, nunca le dijeron, que fue cuestión de 4 o 5 minutos que le dijeron va a haber una reducción, pero hasta ahí, pero no hubo más, pero ya es una bomba de tiempo que se trae ahí. Entonces sí falta mucho cabildeo. Han habido ocasiones que hasta nosotros, como PRI, el diputado Guillermo Lerdo propuso un punto de acuerdo para que se viera la situación financiera de las universidades, y por qué no mejor sí apoyarlas, y nada más por ver que venía del PRI la rechazaron, ¿no? O cosas de pena ajena que nunca me había tocado a mí ver, que se entiende que cuando no te van a sacar un tema como minoría, pues a lo mejor abandonas el salón de plenos. Pero no que la mayoría se pare y se echen ojos, y de repente a la de 3, 1, 2, 3, se salen todos corriendo y te dejan el salón de plenos vacío, sí. y resulta que no hay quórum para llevar a cabo la sesión, ¿no? O sea, eso Falta sí, oficio político. eso sí está todavía más chistoso, el que ahora rehuyan al debate, se vayan y hagan que no estén los diputados suficientes para continuar con la sesión. Fíjate que sucede una cosa muy curiosa. Creo que de todos los grupos parlamentarios, digo más o menos de esta misma vía, que son PRD, Morena, el PRI, Morena es como el que reúne a la gente con más experiencia, algunos tantos, pero también a los que son más novatos y no vivieron esta etapa, como tú dices. Hay mucha gente que se hizo en el PRI, pasó por el PRD y ahorita está en Morena. Ustedes, en este caso tú, ya pasaste justamente por, quizá tengas toda la experiencia, porque naciste en el PRI, estás y sigues en el PRI y seguirás en el PRI. ¿Cuál es el peor acto que haya cometido el grupo parlamentario de Morena? Que tú hayas visto, bueno, es que no le sirvió
que en el PRI nos costó tanto haber cometido este error y lo vuelven a repetir, pero ahora con otras siglas. Pues la mentira y la falsedad, porque en muchos casos dicen que son los que están del lado de la gente, y cuando se propone algo, o sea, un punto de acuerdo, algún tema que está a favor de la gente, por el simple hecho de ser panista, priista o perredista, te lo rechazan. Inclusive yo creo que puedes decir, oigan, de los 1,000 millones que va a tener de pesos el presidente de la República, que se conviertan en 1,000 millones de dólares, y como que se quedan así, no, la trae el PRI, no, rechácenla, o sea, ya nada más por saber que el PRI la propuso, ¿no? Sí. Y después de lo que bien comentas, la falta de experiencia, y no por demeritar, porque la experiencia la vas agarrando con los años, con los cargos. Pero yo cuando me habían dicho lo de la tómbola no lo creía, pero ahorita que estoy en Congreso sí lo estoy viendo en su totalidad. Es tómbola. ¿No? ¿Tú pensaste que el nivel legislativo pudiera estar peor que anterior? Te ha tocado, como bien dicen, estar en varias legislaturas, donde el nivel ha sido también bajo de algunas fracciones. Sí, claro. Pero ¿te imaginaste este escenario con una mayoría? Y es juicio mío, yo como Ernesto, que ha cubierto muchos años ahí, nunca pensé ver un nivel más bajo que los que se fueron legislativo. Y es la primera legislatura, y te comento por esto, porque ustedes tienen la obligación de armonizar las leyes de la Constitución, y parece que van muy mal. Muy lentos. No, y si es un nivel bajo, te voy a decir por qué. Porque de otras legislaturas que hemos visto que algún partido tenga mayoría, han tenido la mayoría de la mitad más uno, la mitad más dos, o sea, es decir, en el Congreso son 66 diputados y de repente tiene una mayoría relativa de 34, 35, 36 y todo, pero ya una mayoría absoluta, porque los números están bien claritos, ¿eh? Sí. Son 5 diputados del PRI, 6 del PRD, van 11, más 11 del PAN, somos 22, o sea, la mayoría absoluta la traen ellos ya con 44, o sea, ya traen las 2/3 partes para poder hacer lo que quieran, con sus aliados, que es el Verde Ecologista, el PES, el Partido del Trabajo, y que de repente de 44 diputados, muchos rehuyan al debate, o te brincan al debate nada más 2 o 3. 44 no se hace uno. Entonces, sí, el nivel es muy bajo, pues, ¿no? El nivel sí habla de que es bajo, ¿no? Porque pues, de 66 traes 44 y nada más 3 o 4 son los que te suben al debate, y muchos de ellos ni a debatir, a veces en ocasiones nada más a decir sandeces de asesinos y la historia los mate, y pues, a ver, ¿vamos a debatir de veras o nada más vamos a decir groserías? Porque para decir groserías entonces cualquiera debate, ¿no? Que no se metan con ustedes, porque ahí sí, la llevan. No. Oye, decías hace un rato, y te lo comentaba Adrián, Guardia Nacional, ¿ustedes ven positivo que la Guardia Nacional también se haga acto de presencia en la Ciudad de México? La jefa de gobierno trae una línea en que dice que no, pero incluso aquí lo hemos comentado con otros compañeros y en otras mesas, en que pues es absurdo que ella piense que diga que no va a entrar la Guardia Nacional cuando el mismo territorio de la Ciudad de México está dentro del mapa de la Guardia que ya diseñó el gobierno federal, o sea, no puede hacerse a un lado ni esto es una isla. ¿Ustedes cómo ven y cómo votarán el tema de Guardia Nacional en la Ciudad de México? Bueno, que no sé si nos alcanza a nosotros a votar, porque hasta donde me quede es tema federal, pero sin embargo, nosotros en varias ocasiones, en la administración pasada, en la jefatura de gobierno pasada, dijimos, no podemos ocultar varios temas que están sucediendo en la ciudad, o sea, inclusive habían en aquel entonces delegados que te decían, tengo muy, muy bien enfocados los 8,000, 10,000 puntos de narcomenudeo que están sucediendo, como lo vimos en Tláhuac, en otras delegaciones, por ejemplo, Tlalpan, que nos parece que no, pero las zonas altas de Tlalpan ya existe, Xochimilco, Coajimalpa, Álvaro Obregón, o sea, bueno, ya para qué nos vamos tan lejos, la propia Condesa. La Condesa al narcomenudeo le ha venido dando en la torre a la zona, locales ya han cerrado, sucedió que la Procuraduría anterior se llegó a decir que te sembraban droga para tener reflectores, entonces
pues no podemos ocultar lo que está sucediendo y no podemos ocultar lo que los padres ven en las escuelas cuando llevan a sus hijos y ven cómo le están ofreciendo a través ya de chicles, marihuana, cocaína, gomitas, todo este tipo de cosas. Entonces, si la policía se le complica porque a lo mejor no hay los elementos suficientes, si hace falta mano dura para todos esos temas y es necesario que entre el ejército, pues que entre el ejército. Y nosotros lo propusimos en alguna ocasión. Y lógico, dieron el grito en el cielo, porque ¿cómo crees? Eso no está sucediendo, pero claro que está sucediendo. Y si no, preguntémosle a la gente, pues ¿quién es el mejor termómetro? Sí, la claro, gente, el salir a la calle, ciudadanía. escucharlos y que te lo digan en el oído. Claro. Y que ahí mismo lo escuches. Entonces, si es necesario que la Guardia Nacional tenga que entrar a la ciudad, pues, bienvenida a la Guardia Nacional, lo que queremos es la seguridad. Acabamos de ver el caso que platicamos ahorita de Xochimilco, ¿no? Los linchamientos, todos los extranjeros que están llegando o que se meten a tu casa, que allá en Colombia les llaman departamenteros, que ya traen un esquema que no es profesional delito grave, ¿no? y no es delito grave. Pero mientras, por un lado, puede ser el susto que también esconden las cifras. Bueno, los feminicidios, lo que está brincando ahorita del metro, ¿no? Que ya, qué bueno, se está haciendo una gran ola, donde ya se están empezando a escuchar y que yo espero que lo volteen a ver y que se ponga un remedio, porque eso sí es preocupante y sobre todo pues, para los que son padres, hermanos, sobrinos, que tienen a sus hermanas del sexo femenino y sobre todo jóvenes que ya estés con la preocupación de que si va a estudiar o a trabajar, a lo mejor no llegue a tu casa, pues ¿cómo puedes estar viviendo en una ciudad así y decir que no necesitas otro apoyo, claro, ¿no? Sí. Oye, Tona, yo no quiero dejarte ir sin preguntarte, tú ya dijiste que el grupo de ustedes no se irían del partido. Sí, ¿no? Acaba de renunciar, un ícono por lo que sea, ya tu opinión tendrás, César Augusto Santiago renunció al partido porque, ya no veo opción aquí, pero lo que me llama la atención es que él calificó a Peña Nieto como un líder ausente, que nunca estuvo. ¿Así lo ves tú también? Primero veo que a muchos periodistas nos hubiera gustado llevar la vida de César Augusto Santiago porque disfrutó muchas veces de las mieles del poder. Él sí las disfrutó. Muchos de nosotros como partido nunca las hemos disfrutado. Sus razones tendrá, se le respetan y lógico sí hubo un vacío de parte del gobierno federal. O sea, yo creo que si hubiéramos tenido un poquito más de decisión, de valor en muchas tomas perdón la redundancia, de decisión en el sentido de situaciones que se presentaron en su momento, creo yo, por ejemplo, Ayotzinapa, pues el haber ido a confrontar la situación y decir, a ver, no es un tema federal, es un tema gubernamental y municipal que nosotros nos ofrecemos a ayudar para que se aclare la situación, no que termine cayendo a ti cuando ni culpa tenías y la tuviste que cargar por varios años, ¿no? ¿Qué pasa si a lo mejor un día el presidente de la República de aquel entonces, Peña Nieto, que nada creo que yo no creo que nada le hubiera costado, vas a Iztapalapa, por la zona de Tláhuac, hay varios valles todavía y terrenos grandísimos, y a lo mejor formas una presa para dotar a toda esa zona del oriente que no tiene nada de agua, y créeme que Iztapalapa se hubiera vuelto priista. Cuando es una delegación que ahorita es de las más, una alcaldía de las más antipristas que tenemos. Sí, claro. El haber hecho recorridos con tus priistas que te ayudaron a llegar a la presidencia de la República aquí en la Ciudad de México. Varias veces nosotros hicimos el ofrecimiento, nunca se nos tomó en cuenta, salvo cuando fue la campaña, que nosotros, a pesar de lo que se dijera, llenamos el Palacio de los Deportes con más de 22,000 personas. A Humberto Moreira le hicimos un evento de más de 35,000 personas en el Monumento de la Revolución. Yo me acuerdo, y siendo oposición, ¿no? Claro. Y hasta la fecha hemos propuesto, y lo vamos a hacer para la dirigencia del partido, o volver a llenar el Palacio de los Deportes, o volver a llenar el Monumento a la Revolución, pero eso te lleva a que sí hay priistas, pero si no vienes, si no los atiendes, pues en automático se voltean y se van a otro lado. Entonces, sí faltó. Para cerrar lo del presidente, César ahorita Augusto, lo del presidente ausente. Tú decías hace rato que, o así lo entendí, ¿están mejor sin presidente? Claro. O sea, si esa idea del partido no tiene siendo honesto, sí. Están mejor sin presidente. Siendo honesto, sí, porque voy a dar, por ejemplo, una anécdota.
siendo yo diputado local en la 6ª legislatura, me piden los priistas, lo hice en Azcapotzalco, Xochimilco, Iztacalco, en varias delegaciones, que nos manifestáramos en contra de la delegación o del delegado, porque no había ningún tipo de interés por parte de ellos de atender a los priistas. En Xochimilco juntamos más de 2.500 personas, llegamos a caballo y todo a exigir que ya se volteara y se tratara a los priistas y se atendieran. Y cosa que resultó eficiente, porque sí sucedió. Pero cuando regreso me mandan llamar del partido en la Ciudad de México, me mandan llamar Cuauhtémoc para decirme que ya le bajé a eso, porque le habían hablado de la oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, de qué se trataba, que por qué estábamos atacando a los delegados y son amigos. Yo, no, pues entonces creo que me dices, entonces ya voy a ir a la asamblea a sentarme y levantar el dedo. Con el ya PRD, ¿verdad? tuve que, O sea, ya le soltaron la correa después de que se va tuve Peña. que bajarle al trabajo intenso mediático, pero por abajo del agua, pues nosotros seguimos trabajando con nuestros líderes, con los priistas y no los dejamos, ¿no? Pero ya mediáticamente le tenías que bajar, porque más que generar una alegría, causaba conflicto, ¿no? Entonces ya Hubo no un pacto entendía. pues entre el gobierno de la ciudad, el gobierno Creo federal. que se querían mucho de un lado para el otro y del otro para el otro. O sea, puede ser que ya le soltaron la correa ya. Sí, entonces nos tuvimos que controlar un poquito en los movimientos Bueno, pues, que hiciéramos. Nomás se agarraron. ¿No? Perdón, Sí, mi sí. querido No, Ernesto. nada más, tú decías hace un rato también que dentro de las cosas que están viendo el Congreso es un poco de falta de oficio político, y yo quiero referirme a una reiterada actitud de la jefa de gobierno, que ha sido el denostar, el descalificar, incluso hasta borrar todo lo que representó el gobierno pasado, la administración de Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera, pues, sabemos que él no llegó porque él hubiese querido o por una trayectoria y una carrera política impulsada, sino simplemente porque el candidato que tenía Marcelo Ebrard en el 2012 se desinfló, que era Mario Delgado, hubo crisis con Alejandra Barrales, y era la oportunidad para que el PRI entrara, pero bueno, también tuvieron un candidato medio flaco y no pudieron tampoco llegar. Yo te pregunto, ¿cuál crees tú que haya sido el peor error que tuvo la administración de Miguel Ángel Mancera, y si es positivo que la jefa de gobierno actualmente concentre el 60% quizá de sus actividades diarias a denostar, descalificar o borrar algo de la administración pasada? Bueno, de entrada yo creo que la jefa de gobierno lo va a estar haciendo porque seguramente hay cosas Eso. que no le agradan, es parte de su trabajo, pero hasta donde le dure el discurso, porque ya va a llegar un momento en que pasando un cierto tiempo, Periodo. algunos meses, ya es responsabilidad de ella, ya no nada más va a ser responsabilidad del que estuvo anteriormente. Eso por un lado. Por el otro lado lo vimos, no podemos negar, Marcelo Ebrard es nuestro amigo, fue parte de lo que alguna vez se dijo en alguna entrevista por parte de Cuauhtémoc Gutiérrez, cosa que en su momento yo creo que tampoco agradó, fue parte también de toda esa suma de andanada. Perdone. Y sale Mancera, gana de manera muy holgada, pero también conocemos el trabajo de Marcelo Ebrard. O sea, Marcelo Ebrard lo conocemos desde el PRI y es alguien que en cuestión electoral de movilización se aboca y lo sabe hacer muy bien a la perfección. Sabe a quién buscar, con quién tratar, qué grupos, con quién sí, con quién no, y pues ahí estuvo el triunfo. ¿Qué fue lo que más le afectó al propio Mancera? Yo creo que el tema, por ejemplo, las fotomultas, fue algo que a la gente la enervó mucho. El tema de los... Pero que el PRI aprobó en su momento cuando se... ¿Mande? El PRI aprobó en su momento dentro de la Asamblea Legislativa, en la 7ª legislatura. No, seguramente, pero quien cargaba con la culpa era él, porque al final de cuentas también el PRI no era mayoría, era minoría, es como en el caso de ahorita, nos dicen, es que ustedes, no, somos 5 de 66, por ejemplo, Morena y sus aliados son 44 de 66, es una diferencia abismal, como estaba la 7ª legislatura entre aliados, también sucedió, pero ese es uno de los casos Uno que de los digo. tantos, claro. Están los parquímetros, está el tema del bacheo, está el tema de la basura, o sea, El mobiliario, ¿no? el inmobiliario, pero sobre todo el tema de la inseguridad. O
sea, el que se negara rotundamente que no había inseguridad y de repente te sale el tema de Tláhuac, te sale el tema, insisto, de la Además, Condesa. alguien que viene de la Procuraduría, ¿no? Y que debería de haber policía. traído Antes el estuvo termómetro de cómo estaba esa situación. Y inclusive hasta seguramente le afectó el que le echaran en cara la amistad con el presidente de la República. Entonces, todo eso sumó, digo, no nos podemos negar ante la derrota que vimos, que es histórica, ¿no? O sea, difícilmente yo no creo que vuelva a haber un presidente de la República que gane con ese margen que llegó Andrés Manuel, con el que se ha mantenido, a pesar de todo lo que ha sucedido, el aeropuerto, el huachicol, esto, aquello, el otro, la falta de gasolina, se sigue manteniendo con niveles altos de números positivos. Entonces, pues, de ahí se agarra, yo creo, la jefa de gobierno a estar criticando lo que se ha venido dando cuenta que existía o que hubo. Y ella se ha mantenido hasta eso sí, tengo que reconocer, respetuosa del Congreso, muy enfocada en su trabajo, dejando que el Congreso trabaje por aparte. Y las veces que le hemos visto ha sido reuniones, podría decirlas que positivas y de respeto. ¿Le ves apertura a ella para que de pronto se pueda sentar con el grupo parlamentario del PRI? Evalúen la agenda. Ya existió y sí. se le platicaron temas que traíamos, por ejemplo el de la eutanasia o algunos otros que pudieran ser escabrosos para ellos, y no los vio con malos ojos. Sugirieron a lo mejor posiblemente unos foros donde acudan pues, gente especialista en el tema y se lleven a cabo, y en base a ello yo esperaría que se puedan aprobar, y pasaríamos también una vez más a la historia, como en el caso del aborto, ¿no? Que hicimos historia a nivel Latinoamérica, teniendo una de las leyes más avanzadas Ojalá pueda avanzar, de todo este continente, ¿no? Claro. No sé si tengas algo más. Algo más, bueno, hemos hablado un poco de cuál es el PRI actual, hacia dónde van sus temas en el Congreso, hemos hablado del pasado, de qué fue lo que sucedió y de esos intentos de regresar en la Ciudad de México. Yo te quiero preguntar un poco viendo hacia adelante. Veo que también dentro del PRI se están formando nuevos liderazgos y nuevos grupos, y yo veo muy fuerte al grupo de Adrián Rubalcaba. Finalmente tienes ahí en el grupo parlamentario el diputado Miguel Ángel Salazar, que es pues ahora sí que su alfil. Yo te quiero preguntar si es que ustedes están ya perfilando más o menos qué es lo que podrían empezar a trabajar de aquí a la intermedia, con la dirigencia, ya de que ustedes puedan llegar a tenerla, y a 6 años. Yo sé que está muy lejos, pero ¿ven cualidades en Adrián Rubalcaba para poder ser un buen candidato a jefe de gobierno que puedan desde ahorita empezarlo a construir? ¿O existen otros? Yo no veo, al menos en el primer plano, alguna otra figura que pueda destacar dentro del PRI para poder contender por estos cargos. Pues ya nos dejaste que llegaran las fechas precisas para destaparlo, pero pues ya lo andas destapando tú, y a lo mejor no andas tan perdido, no andas tan mal la brújula. Si algo tiene Adrián, aparte de que lo reconocemos como otro liderazgo fuerte dentro del partido, es que ya es muy buen amigo, es aliado, hasta donde yo tengo entendido no ve con malos ojos la propuesta que nosotros traemos para la dirigencia del partido, inclusive la apoya, la aplaude, y creo que va de manera muy honesta y sincera con esa propuesta. Y por otro lado, en pláticas de café, le hemos dicho que lo piense, porque también honor a quien honor merece, el que haya mantenido su demarcación ante una andanada y un oleaje como el que tuvo Morena, no nada más en la capital de la República, sino en todo el país, y que sin embargo se haya quedado con ello. Lo que nosotros vemos cuando lo acompañamos, de cómo la gente lo quiere, y como en alguna vez de manera, insisto, informal se lo dijimos, es que eres campañero, o sea, le cae bien a la gente lo quiere, se deja querer, los niños se le avientan, lo besan, Sí, lo vemos de Capitán América, ¿no? Apapacha a la gente. Ahora de 1 de noviembre se disfrazó del Capitán América, salió a la calle, y la verdad es una persona que para también, yo creo, ya dar un paso más allá de no nada más ser candidato, necesitas tener, yo creo, que ángel y simpatía y ser carismático, y Adrián lo tiene, y yo creo que si él lo considera y lo platicamos nosotros al interior del PRI, no sería un mal candidato a la jefatura de gobierno. Tendremos que verlo y
faltan muchos años todavía, pero no es alguien que se descarta. Si no les mandan otra vez a alguien de ahí arriba. No, ya no pasa. Ya no hay Ya no nadie pasa. arriba. Ya no pasa. Algo que tengas pendiente, mi querido Ernesto. Nada más, lo único. Algo que quieras agregar que no hayamos hablado. El que insistir que vamos por la dirigencia del partido, sé que se están moviendo otros grupos, también hay que ser honesto y sin demeritar, pero grupos que han existido en el PRI, que en las épocas de vacas flacas se han ido, y que ahora que no hay espacios donde buscar el acomodo, se están volviendo a regresar al partido en la ciudad, o están apareciendo personajes que cada 3 años los veíamos en épocas de candidaturas, pero que ahora que viene la renovación de la dirigencia por arte de magia también están apareciendo, pues que vamos a competir y vamos por la renovación de la dirigencia, la renovación del Consejo Político, y ahora sí, como dicen por ahí, como quieran, abierta, cerrada por consejeros, abierta a la militancia, a los ciudadanos, como sea, vamos por todo. ¿Quieres identificar a alguno de los que se mueven? No, están identificados de toda la vida y también así como nos conocen, los conocemos. No, porque son varios. Mejor que se sigan moviendo, nos conocen y los conocemos y sabemos de qué pie cojean. A lo mejor ellos saben nosotros de qué pie cojeamos, pero nosotros con un trabajo de más de 20 años en el territorio. ¿Los vamos a volver a ver en la calle? Sí, claro. ¿A nosotros? Porque si no se les extraña. Ya andamos en la calle. ¿Ah, sí? Ya, estamos ya en recorridos. Después de las elecciones Desde hace una semana, calle. andamos en la calle y desde hace una semana andamos recorriendo ya la calle. Ah, ok, no pasa. Oye, pues, muchas gracias. Él es Armando Tonatiuh González Case, o Case para los cuates, pero él es el coordinador de los diputados del PRI del Congreso de la Ciudad de México, es del grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez que va en busca de la presidencia del partido, nos decía, con Israel Betanzos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, por haber Adrián. venido. Gracias, Ernesto. Gracias, mi querido Ernesto, por esta Gracias, plática. Adrián. Nombre, gracias. Estamos Muchas ahí para la gracias. otra, nos vemos. Gracias.